Gracias por acompañarnos en esta cuarta gala de la ingeniería industrial. Doy la bienvenida a las autoridades presentes, director de la Escuela de Ingeniería Industrial, don Juan Pardo Forján, decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia y presidente de la Asociación de Ingenieros Industriales de Galicia, don Oriol Sarmiento Díez. Gracias en particular a los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia y de la Junta Rectora, miembros de la Junta de Delegación de Vigo, gracias Paula, gracias Carmelo, gracias Víctor, colegiadas, colegiados, patrocinadores, amigos y amigas. Un año más nos reunimos en la ciudad de Vigo para celebrar la Gala de la Ingeniería Industrial, un evento que llega a su cuarta edición y quiere poner en valor el papel del ingeniero industrial, una profesión que amamos la mayor parte de los que estamos aquí hoy presentes y que es el eje vertebrador del desarrollo de nuestra sociedad. Solo puedo empezar agradeciendo a todos los que hacéis que este colectivo sea uno de los motores principales de la economía y el avance de la sociedad moderna. El Vigo industrial es una de las caras más dinámicas y sorprendentes de la mayor ciudad de Galicia. Han pasado siglos desde que los romanos conservaban pescados con la sal de sus fábricas de salazón en Vigo, pero la fuente de la actividad económica de Vigo a día de hoy sigue siendo el mar. El despegue de la industria conservera en el siglo XIX y la llegada de Citroën a la ciudad ya en los años 50 acaban de dibujar el perfil industrial de Vigo. Hoy Vigo se ha convertido en el centro de una potente industria naval, de la pesca y de la transformación y conservación del pescado. El puerto de Vigo es un centro internacional de comercio y de transportes y también de recepción de cruceros. Seguimos siendo una ciudad que vive cara al Atlántico y que se nutre de su riqueza tanto gastronómica como económicamente. La historia industrial de Vigo marca en gran medida el desarrollo, la cultura, el carácter de nuestra ciudad, naval, marinero, innovador, y es el auténtico motor de Galicia. La industria naval en Vigo es la marca más característica de su fisonomía. El perfil de la ciudad, desde el barrio de Teis hasta Beiramar, está marcado por la altura de sus grúas en los astilleros, por el ruido, el sonido del metal al chocar, por las hileras que anuncian los cambios de turno. Es el Vigo naval, el Vigo más real y más poderoso. Son nombres que en Vigo significan algo: Barreira, Barreras, Freire, Armón, apellidos de familia que se instalaron en la ciudad hace 2 siglos, que hicieron despegar a nuestra ciudad y que hoy son parte de nuestra idiosincrasia. Vigo es la ciudad de la pesca también. La actividad pesquera genera en Vigo, solo a través del puerto, 6.000 empleos directos y las 357 empresas pesqueras de la ciudad facturan más de 3.000 millones de euros al año. Vigo es famosa por su industria conservera. El primer gran empujón en nuestra historia industrial se lo debemos a los empresarios catalanes que a finales del siglo XVIII comenzaron a instalarse en la ciudad atraído por un producto estrella, la sardina. Ellos pusieron en marcha en el siglo XIX la potente industria conservera de Vigo y gracias a apellidos como Curbera, Albo, Molins, Sensat, Alfageme, Portanet o Barreras, hay un pedacito de Vigo en cada supermercado del mundo. En 1904 se creó la Unión de Fabricantes de Conservas de Vigo, germen de la que hoy es la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescado y Marisco, ANFACO, con sede en Vigo. La industria del congelado también es una de las muestras más claras del talento de Vigo para los negocios. No solo en pesca y en conserva somos una gran potencia, también somos pioneros nacionales y europeos en la industria de la pesca congelada. 6 empresas viguesas de este sector están entre las 15 primeras de España. Vigo es la cuna de la automoción de Galicia y en ella se fabrican muchos de los coches que recorren las calles de medio mundo. En 1958, PSA Peugeot Citroën instaló en la ciudad su primera factoría de automóviles española.
En medio siglo, en las universidades francesas comenzó a estudiarse el caso Vigo, o el cómo no conformarse con poseer una de las principales plantas automovilísticas de España, sino crear todo un clúster de la automoción. En este entramado empresarial único en Europa hace que todas las piezas auxiliares del coche se fabriquen en menos de 60 kilómetros de la planta viguesa de Citroën. Fruto de su trabajo y su volumen de exportación surgió la zona franca de Vigo, una de las pocas del país. Por si todo esto fuera poco, solo la factoría de Citroën en Vigo, junto con Inditex, la primera empresa de Galicia en facturación y puestos de trabajo. Hoy, más de 90 empresas gallegas forman parte del clúster de la automoción de Galicia y la mayoría tienen su sede en Vigo o en su área de influencia. Vigo es innovación, es talento. No solo se distingue por su pasado industrial, también es el lugar en el que trazar hoy la industria del futuro. Los vigueses son gallegos muy emprendedores y no solo es una valoración subjetiva. El clúster de la automoción y al liderazgo pesquero se suman proyectos futuros que mantienen a la ciudad en lo más alto del I+D+I. Por ejemplo, el coche eléctrico es una de las ciudades europeas piloto para desarrollar todo el potencial de estos vehículos que ya se están fabricando en nuestra ciudad. La Universidad de Vigo, con 5 centros de investigación propios, es puntera en este campo. Su último hito ha sido crear el satélite Xacobeo. Ya está en órbita para probar un software de radio reconfigurable en vuelo, comprobar cómo afecta la radiación de los anillos de Van Allen y desplegar paneles solares. Desde instituciones como el Consorcio de la Zona Franca se están dando los pasos para crear la futura Factoría de la Innovación, un centro de excelencia para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a desarrollar proyectos de I+D+I. También se promueven congresos y convenciones para planificar el Vigo del futuro. Esto es una pequeña radiografía de Vigo, donde numerosos profesionales como vosotros y vosotras ayudan a definirla. Como representante de la delegación del Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriales en Vigo, asumí hace ya 7 años el honor y la enorme responsabilidad de representar los valores e ideales de todos los que formamos parte de este colectivo, a través de esta gala en la que premiamos el trabajo, el desarrollo, la innovación y la excelencia de compañeros que trabajan día a día con proyectos destacados y la excelencia de compañeros que son la mejor campaña publicitaria que puede tener en la actualidad la ingeniería industrial. Desde el ICOIG trabajamos todos los días en la defensa de la profesión, con el único objetivo de poner en valor el papel del ingeniero y la ingeniera industrial. Ese profesional polivalente, multidisciplinar, versátil, flexible y exigente, que aporta conocimiento y desarrollo ágil en la ejecución de sus funciones. Por este motivo es justo agradecer todo el esfuerzo de los que formamos parte de este colegio y que hace posible situarnos en donde debemos estar. Muchas gracias, compañeros. Antes de nada, solicitaros que compartáis en redes sociales, creo que pone por ahí, el hashtag Gala de la Ingeniería Industrial para darle difusión, máxima difusión a este evento que se lo merece, ¿no? Subiendo vuestras fotos y comentarios. Esta gala no podía ser una realidad sin el apoyo de los patrocinadores, esas empresas y entidades que acudieron a nuestra llamada y que una edición más hacen posible que la Gala de la Ingeniería Industrial sea un evento referente en nuestra comunidad autónoma. No quiero continuar sin antes agradecer el patrocinio, que vemos los anagramas en la pantalla, a Anubia, empresa implantadora de software libre de gestión Odoo. Edigal, Edison Galicia, empresa familiar 100% gallega con central en Pontevedra que cumple ahora 25 años realizando siempre una fusión entre el diseño del mobiliario urbano y equipamiento eléctrico con tecnología. Esquio Ingeniería. Esquio Ingeniería, soluciones TIC en software de gestión empresarial, diseño web
y marketing digital. Foncalor, fundada en el año 1977, la larga trayectoria asociativa ha hecho que la práctica totalidad de las empresas y empresarios individuales de las actividades de instalación formen parte de Foncalor, constituyendo la plataforma asociativa de referencia del sector a nivel provincial y autonómico. Indica Ingeniería Avanzada. Es una empresa dedicada al desarrollo de herramientas y soluciones de software de gestión para el sector empresarial. Ledison, expertos en automatización y robótica para la industria 4.0. Nos ayudan a detectar oportunidades de innovación y optimización de procesos para aumentar la competitividad. Lidera, gestiona el conocimiento para la mejora continua. MIG, soluciones de Facility Service, vuestro partner de mantenimiento y limpieza. Norlean, propuesta de valor unificada basada en Lean, la experiencia de negocio y tecnología de simulación para mejorar la productividad. Creadores de NOA, primera herramienta gallega del gemelo digital en 3D adaptada a cualquier tipo de usuario. SEP Plus, empresa certificada con la ISO 9001 y la 14001, dedicada a la iluminación LED, Smart City, parques infantiles, mobiliario y maquinaria eléctrica urbana, con presencia en toda Galicia. Soltec Ingenieros, empresa de ingeniería desde 2001, referente en ingeniería de proyectos, industria, servicios y energía. Cuenta con un equipo multidisciplinar de alta cualificación que da respuesta a los retos de la innovación y la globalización desde sus inicios. Vitralba Cristalería. Vitralba nació en 1967. Actualmente es la mayor fábrica de vidrio de Galicia, de Vigo. Se dedican tanto a la arquitectura exterior como a la decoración de interiores. A pesar de su carácter industrial, se consideran también artesanos del vidrio. Un material que parece muy simple, pero en realidad es muy complejo. Por eso tratan cada proyecto, tanto grande como pequeño, de una manera muy personal. Gracias, de verdad, gracias a todos estos patrocinadores e indicaros a todos los asistentes a esta gala que podéis consultar vuestras dudas después al acabar la gala en el cóctel. También, por último, agradecer públicamente la labor y las gestiones del personal administrativo de nuestro colegio para esta gala, para que esta gala se pudiera celebrar. Gracias en particular a Marta y a Rosa, para las que pido un fuerte aplauso. A continuación, cedo la palabra a don Juan Enrique Pardo Froján, director de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Vigo. Gracias. Bueno, pues en primer lugar, darle las buenas tardes a todos y a todas. Es para mí un enorme placer estar otra vez aquí en este acto, en la cuarta gala de la Ingeniería Industrial. El tiempo se pasa muy rápido. Hace un año estaba también en esta gala y tenía el privilegio de ser mi primer acto como director de la Escuela de Ingeniería Industrial, y qué mejor manera de, digamos, mi primer acto público, ¿no? Realizar mi acto público en una gala, en la Gala de la Ingeniería Industrial. El año pasado, cuando estaba aquí en esta tarima, decía que los tiempos eran difíciles, que parecía que se vislumbraba ya un horizonte un poquito más despejado. Bueno, sí es cierto, pero realmente los acontecimientos del último año, en los cuales, la verdad que no quiero entrar, pero han sido un agravio, un ataque a lo que es la universidad, y de manera muy especial a lo que son los másteres. De alguna manera eso también ha afectado a lo que es el máster en Ingeniería Industrial, que representa hoy a nuestros titulados de Ingeniería Industrial. Aún así, lo que es la Escuela de Ingeniería Industrial
tal y como señalaba también en otras ocasiones, ha sabido sobreponerse, digamos, a esos desafíos con un programa, con un máster basado en el rigor, en la calidad y también en una estrecha relación con el mundo empresarial. Aún así, no somos ajenos pues a esta realidad que nos marca y que, como he dicho, realmente es un poquito perjudicial para lo que es, la verdad, la universidad pública, la pérdida muchas veces de confianza que tiene la sociedad. Y yo lo que quiero transmitir es que la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Vigo es una escuela que puede presumir de que sus titulados en Ingeniería Industrial están al más alto nivel y son muy valorados en unas empresas, no solamente en la comunidad gallega, en el ámbito nacional y en el ámbito internacional. Para nosotros eso es un gran privilegio. Es cierto que el número de alumnos que tenemos no responde un poquito a nuestras, en principio, expectativas iniciales, pero no es una cuestión de cantidad, es una cuestión de calidad. Los alumnos que cursan la Ingeniería Industrial en la Escuela de la Universidad de Vigo son alumnos que han demostrado, que están demostrando que tienen una alta capacidad, una alta valía y están reconocidos por todas las empresas de cualquier ámbito, no solamente el industrial, no solamente el ámbito local o autonómico. Y eso precisamente es fruto del esfuerzo que se ha realizado durante los últimos años, un esfuerzo grande a la definición de lo que es el programa de Ingeniería Industrial, en el cual ha participado de manera muy activa el colegio, y le tenemos que estar, digamos, muy agradecidos por ese apoyo y por esa apuesta por un programa de máximos, buscando siempre, como decía, la calidad. Aún a pesar de no tener ese número de alumnos, sí que tenemos la gran satisfacción, o yo por lo menos tengo la gran satisfacción de todos los días recibir de las empresas la felicitación por la cualificación que tienen nuestros titulados, también por la solicitud cada vez más de ingenieros industriales. Es algo que se está demandando cada día más, y por ello, cuando hablaba un poquito del número, es porque realmente hay una necesidad de la ingeniería industrial y de los ingenieros industriales. Cada vez más se pone de manifiesto, se va clarificando un poquito más las cosas y se dan cuenta, las empresas se están dando cuenta de lo que es la valía y ese valor diferencial que ofrecen los ingenieros industriales. Sin duda, tenemos ante nosotros, yo creo que dos grandes desafíos, y en esos desafíos es muy importante que sigamos trabajando de manera coordinada entre el colegio, la asociación y las escuelas de ingeniería, no solamente la de Vigo, sino en el ámbito nacional. Por una parte, es visibilizar mucho más lo que es la figura del ingeniero industrial. Paradójicamente, como decía, nos encontramos en una situación donde muchos alumnos a veces no se atreven a dar el paso y estudiar la ingeniería industrial, el máster de ingeniería industrial, por diferentes razones. Y al mismo tiempo, las empresas están solicitando cada vez profesionales de la ingeniería industrial y no encuentran a veces el número, la cantidad de ingenieros industriales necesarios para desarrollar sus proyectos, su crecimiento, su proyecto empresarial. Y eso es algo que tenemos que, de alguna forma, digamos, trabajar. A veces los alumnos tienen un poquito de dudas si realizar o no el máster. Y es cierto que dentro de esa decisión hay factores externos sobre a veces los cuales es difícil, digamos, actuar, pero hay factores sobre los cuales sí que yo quiero hacer un llamamiento, porque está a veces en las empresas. Las empresas tienen que poner el valor del ingeniero industrial. Y no solamente es el valor a través del reconocimiento del trabajo, sino en esa diferenciación que retribuya adecuadamente lo que es ese trabajo que hace. Muchas veces nos encontramos con esa situación en la cual, claro, un alumno pues hace un trabajo, está muy bien valorado, pero no percibe que hay una diferencia en un ingeniero industrial
con otras titulaciones. Y es muy importante que eso lo pongamos en valor. Creo que es bueno para todos. Eso es un gran desafío, el visibilizar y darnos cuenta de la importancia que tiene la ingeniería industrial para el desarrollo de nuestra empresa, en definitiva, de nuestra sociedad. Y por otra parte, es un tema en el que estamos trabajando, también es lograr lo que es el espacio de educación superior europeo. La verdad, bueno, pues para la ingeniería no ha sido quizá el mejor de los escenarios y tenemos que seguir trabajando, y en ello estamos, en lograr lo que sería un programa integrado de ingeniería industrial, que se vea como un todo y no como ahora, como parece que a través de, digamos, de dos fases. Y en eso estamos trabajando y esperamos que en los próximos años, aunque no va a ser fácil, seamos capaces de lograr, digamos, ese objetivo por el que tanto, bueno, pues hemos peleado, han peleado las personas que me han precedido y que todavía no hemos sido capaces de alcanzar. No me voy a extender mucho más, solamente dos cuestiones. Como decía, tenemos la satisfacción de que la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Vigo cada día pone en el mercado personas con mucha capacidad, con mucho talento y que están demostrando que son capaces de afrontar cualquier tipo de proyecto, resolver cualquier tipo de problema que se le plantea. En el último año comentaba que la Escuela de Ingeniería Industrial había dado el paso para someterse a la prestigiosa acreditación internacional de la agencia norteamericana ABET y que estaba en ese proceso. Bueno, pues hoy tengo la satisfacción, en el mes de agosto, a finales de agosto, finales de septiembre, la Escuela de Ingeniería Industrial es la tercera universidad de España que tiene el máster de Ingeniería Industrial acreditada por la agencia norteamericana ABET, que es una referencia en la ingeniería industrial. Y es, vuelvo a repetir, la tercera universidad que tiene el máster de Ingeniería Industrial acreditado en España. Y además ha superado esa acreditación una excelente cualificación, una excelente nota. Han valorado, sin duda, dos cosas que son muy importantes, que han sido el eje en el diseño de nuestro programa de ingeniería industrial. Por una parte, lo que es el currículo, lo que es el desarrollo de los contenidos, la formación que reciben nuestros titulados, y por otra parte, esa aproximación que en los últimos años ha trabajado también la escuela para que lo que es la ingeniería industrial, la titulación, vaya de la mano y se adapte a lo que son las necesidades de las empresas, al escenario actual en el que se mueve la actividad industrial o la actividad económica en general. Y eso lo ha sabido también hacer la escuela. También quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer al colegio todo el trabajo realizado a lo largo de estos años, como decía, no solamente en la elaboración, en el diseño del plan de estudios, sino en cantidad de actividades que son muy importantes para visibilizar y poner en valor lo que es la profesión de la ingeniería o del ingeniero industrial. Tengo que agradecer de manera activa la participación pues, en eventos como el Foro Tecnológico, en nuestro concurso de robots, en el desarrollo de talleres y en cualquier actividad que de manera siempre desinteresada el colegio se ofrece a colaborar con la Escuela de Ingeniería Industrial. Y eso es el camino que tenemos que seguir. Tenemos que seguir defendiendo lo que es la ingeniería industrial. Lo que decía antes, seguir trabajando por visibilizar lo que es el papel del ingeniero industrial, porque es muy importante, nos estamos dando cuenta, las empresas cada vez más están dando cuenta y tenemos que aprovechar esa circunstancia. Y también tenemos que seguir trabajando en esa visión integral de lo que es la ingeniería industrial. Ya por último, también como una pequeña muestra, hace escasamente 3 semanas un grupo de alumnos del máster en Ingeniería Industrial de la Universidad de Vigo ganaba el primer premio Desafío de Energías Renovables en Madrid, que pone o que patrocina la principal eléctrica de Portugal, y entre más de 70 y tantos equipos de todo el territorio nacional y alguno incluso extranjero, el equipo de la Universidad de Vigo ha recibido el primer premio por un proyecto innovador en energías renovables. Y eso, sin duda, es el fruto de una apuesta por una enseñanza de calidad,
y también, lógicamente, es el resultado del esfuerzo y del trabajo que realizan nuestros alumnos día a día en las aulas, con el aprendizaje y con todos los medios que desde la Universidad de Vigo, desde la Escuela de Ingeniería Industrial, ponemos a su alcance. No me voy a extender más, agradecer al colegio una vez más la invitación a participar en esta cuarta gala de la Ingeniería Industrial, y mi deseo es que podamos celebrarla con el éxito de estos años, pues, una vez más, y aprovechar también esta oportunidad para tener la ocasión de saludar a compañeros, compañeras que pues, a veces por el día a día no somos capaces de coincidir. Muchas gracias, y lo que espero pues que esta gala transcurra de forma satisfactoria para todos y que disfrutemos de ella. Muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Juan. A continuación, cedo la palabra a don Julio García Cordonier, secretario del Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia y de la Asociación de Ingenieros Industriales de Galicia, que presentará las distinciones a proyectos fin de carrera convocatoria 2018. Buenas tardes a todos. Como ha dicho Roberto, y como bien sabéis, todos los años, con el objeto de estimular y reconocer el trabajo realizado por futuros ingenieros industriales en realización de los proyectos fin de carrera, el colegio efectúa pues, una convocatoria de distinciones para los trabajos presentados por los ingenieros industriales y másteres de ingeniería industrial que finalizaron sus estudios ese año en las escuelas de ingeniería industrial de Galicia, en la delegación de la UNED en Galicia. Este año, en la convocatoria de este año, el jurado ha decidido pues, conceder la distinción a un proyecto titulado Concepción y diseño de un sistema de transferencia sin cadena, de latas sin cadena a una máquina cerradora monocabezal, presentado por Fernando Cores Moldes en la Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo. Este proyecto lo ha hecho Fernando para una empresa que está ubicada en el polígono Cagransa, en Porriño, que se llama Montajes Conserveros de Galicia, y su objeto era solucionar unos problemas existentes en esa máquina techadora con el sistema de transferencia de latas que tenía, que era un sistema con cadena, y precisamente esta cadena presentaba bastantes problemas por el alargamiento, de sincronización con algunos tipos de latas, etc. Entonces Fernando lo que hizo fue primero analizar en detalle toda esta problemática, investigar cuál era el estado del arte en relación a la tecnología y las posibles soluciones existentes para situaciones semejantes. Luego elaboró una serie de alternativas conceptuales para solucionarlo, basadas en cálculos analíticos, en simulaciones, etc. Y a partir de ahí, una vez elegida la definitiva, pues ya la concretó utilizando un sistema CAD en 3D. Y finalmente lo que hizo fue desarrollar toda la documentación necesaria para que esto se pudiese fabricar. Bien, esta solución lo que ha permitido es eliminar esos problemas, tener que esta máquina de montajes conserveros de Galicia tenga un sistema de transmisión, de transferencia de latas sin cadena, que le ha permitido que esta máquina incremente la producción en un 25%, y además ha permitido pues que a esta empresa diferenciarse de otros fabricantes del sector en este segmento. Entonces, pues si sube Fernando Cores Moldes, vamos a entregarle el premio.
continuación, cedemos la palabra a doña Paula Freud, vocal de la Delegación de Vigo del Colegio de Ingenieros Industriales y vocal de la Asociación de Ingenieros Industriales por Pontevedra, que dará la bienvenida a los ingenieros industriales colegiados desde la última gala. Buenas noches. Un año más queremos dar la bienvenida a los nuevos colegiados de la Delegación de Vigo y obsequiaros con el emblema del colegio y el acta fundacional. Como podréis ver, el acta fundacional data del 23 de octubre de 1950, año de creación de nuestro colegio, y en los que figuran los nombres de los 42 señores ingenieros industriales que lo fundaron. A continuación, demos un aplauso de bienvenida a don Carlos Comesaña Figueroa, colegiado número 2992. Don Carlos Calo Santiago, colegiado número 3018. Don José María Villacieros Aragüena, colegiado número 3028. Don José Carlos López Raña, colegiado número 3044. ¿No está José Carlos? Bueno, la lluvia. Doña Carolina Vázquez Pérez, colegiada número 3060. A continuación, damos paso a don Carmelo Manuel Pérez Molares, vocal del Colegio de Ingenieros Industriales en Vigo, que presentará la actuación musical de esta noche. Lo conozco desde hace 30 años, o así, creo que todavía no sabes cómo me llamo. Bueno, agradeceros a todos que estéis aquí, lo digo porque realmente creo que vuestra presencia engrandece y la profesión también a estos actos, creo que es importante. Sabéis que desde el colegio siempre hemos intentado dar pie a actos culturales, visitas, fiestas también. Y así que hoy tenemos la suerte de contar con la presencia de una artista viguesa, finalista de Factor X, que ha conseguido hacer un hueco en su agenda para estar con nosotros. Va a tocar dos piezas con su guitarra acústica. Damos la bienvenida a Daniela Di Costa. Buenas noches a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a la organización por invitarme a cantar un par de canciones hoy.
Y bueno, cómo no, felicitar a todos los premiados de esta gala. Voy a hacer dos versiones en acústico de dos canciones muy conocidas. La primera se llama Bizarre Love Triangle de New Order y es una versión así personal, así que espero que os guste. Every time I think of you, feel the shot right through into a bout of blue. It's not a problem of mine, but it's a problem of mine. Living a life I can't live beyond. There's no sense in telling me the wisdom of a fool won't set you free. But there's a way that it goes, and nobody knows. And every day my confusion grows. Every time I see you falling, I get down on my knees and pray. I've waited for the final moment you say the words that I can't say. I feel fine and I feel good. I feel like I would never should. Wherever I get is way, just don't know what to say. Oh, why can't be ourselves like we were yesterday? I'm not sure what this could mean. Oh, I don't think you're just what you say. I do admit to myself that if I hurt someone else, I'll never see what you're meant to be. Every time I see you falling, I get down on my knees and pray. I've waited for the final moment you say the words that I can't say. Every time I see you falling, I get down on my knees and pray. I've waited for the final moment you say the words that I can say. Sleep inside the out of your mind. Don't you know you might find a better place to play? You say that you've never been, but all the things that you see is slowly fade away. So start a revolution from my brain, cause you said things that I went in my head. Step outside the summertime's in bloom. Stand out beside the fireplace, take the look from off your face. You ain't never gonna burn my so Sally can't wait. She knows it's too late. As she is
on my brain. Guess you said things that I went in my head. Step outside the summertime's emblem. Stand beside the fireplace. Take that look from off your face. You ain't never gonna burn my heart out. So Sally can't wait. She knows it's too late as she is walking on by. So that's away, but don't look back in anger. Don't look back in anger. I heard her say. If it's not a day. Muchas gracias, Daniela. Carmelo, siempre me acordaba de ti. Lo que pasa es que 24 años y 3 meses juntos, pues es lo que tiene. Y me estaba equivocando con el subdelegado, que también son 24 años, don Víctor Manuel Pérez Rodríguez. Le cedemos la palabra porque va a homenajear a los colegiados ingenieros industriales adscritos a la delegación de Vigo desde 1983. Buenas noches a todos. Año 1983, no sé si os acordáis por dónde andabais en aquellas épocas. Yo estaba iniciando mis andaduras por la EGB. Pero bueno, en España, ¿no?, como todos recordaremos, tras la resaca del Mundial 82 y las elecciones generales, ¿no?, pues se despertaba, ¿no?, con un nuevo gobierno, ¿no?, de Felipe González, liderando el gobierno, ¿no?, con el Partido Socialista a la cabeza. Y bueno, ocurrieron varios hitos en ese año que todos recordaréis, ¿no?, como fueron la expropiación más mediática en este país, ¿no?, que fue la expropiación de Rumasa, José María Ruiz Mateos. También un hito muy importante fue la nueva ley laboral, ¿no?, que establecía la jornada máxima de 40 horas semanales y 30 días de vacaciones, que todos conocemos bastante bien. En Barcelona, también en ese año, se practicaba el primer trasplante de hígado en este país. Y en los deportes, España vencía a Malta 12-1, Bernard Hinault ganaba la Vuelta a España, y en los cines, mientras, se estrenaba la película El retorno del Jedi, y José Luis García pues ganaba el Oscar por Volver a empezar. En ese año, también en 1984, 4 ingenieros industriales decidieron acercarse al colegio e iniciarse en la vida colegial. Hoy, el ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia desea homenajear a los ingenieros industriales colegiados en la delegación de Vigo en el año 1973, haciéndoles entrega del medallón del ICOIG y un pin corporativo. Los galardonados son don Constantino García Ares, número de colegiado 558, fecha de colegiación 19 de febrero del 83, don Eduardo González Nogal, número de colegiado 561, fecha de colegiación 19 de febrero del 83, don José Antonio Alonso López, número de colegiado 563, fecha de colegiación 23 de abril de 1983, y don Alfredo Andreu Puyal, número de colegiado 578 y fecha de colegiación 1 de octubre de 1983. A continuación os voy llamando uno a uno y pasáis a recoger los galardones. Entonces, don Constantino García Ares. Entrega de premio don Roberto Carlos González Fernández.
noches. Bueno, son 25 años. Yo llevo en Vigo más de 25 años. Cuando yo llegué aquí a trabajar a Citroën, en Vigo, algún compañero mío el segundo día que estaba en la fábrica ya me dijo a ver cuándo me marchaba. Entonces, yo de aquella estaba colegiado en Madrid y tardé un poco más en colegiarme aquí en Vigo. Esto fue pues tan rápido que llevo 25 años en el colegio y he estado 22 en la Junta de Gobierno. O sea que eso a mí me pescaron rápido para estar en el colegio. Indudablemente ha sido una etapa de mi vida. Ahora ya me dedico a otras cosas. Sigo teniendo el gusanillo de la técnica, sigo estando donde hay algunos eventos que están ligados a la técnica, pues sigo estando ahí, aunque no hace mucho. El otro día con Roberto todavía nos decía alguno, porque iba yo a algunos eventos de estos. Yo voy a estos eventos y voy a otras cosas que me ocupan en estos momentos la vida y que estoy disfrutando. He disfrutado con la técnica, ahora disfruto con otras cosas. Estoy estudiando literatura, historia y cosas de ese estilo. Que sepáis que la vida es muy larga, se puede ocupar de muchas maneras y siempre hay gente en donde puedes encontrar pues, amistades, donde puedes encontrar alegrías, buenos momentos. Yo en el colegio los he tenido y muchas gracias para todos. Don Eduardo González Nogal disculpa su asistencia y recogerá el galardón en la delegación. Me dicen aquí que está disfrutando de los nietos también. Don José Antonio Alonso López no puede asistir hoy, pero recoge su galardón Wilfredo Santana y entrega don Rodrigo Castro, presidente de la Comisión de Formación e Innovación. Disculpo la presencia de mi tío José Antonio, que en principio fue la figura que me animó a hacerme ingeniero, ¿vale? Y bueno, simplemente en todos esos años se ha estado dedicando a la ingeniería, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito docente en la universidad, donde ha llegado a ser catedrático ahora. Y bueno, realmente he estado por motivos profesionales en una reunión y no ha podido venir y bueno, me ha pedido que lo recoja y que os dé las gracias a todos. Don Alfredo Andreu Puyal. Entrega don Carmelo Manuel Morales Pérez, vocal de la delegación. Yo no he preparado nada, así que simplemente pues, dar las gracias por este detalle. Yo he disfrutado mucho en estos años que me he dedicado a la ingeniería, he tenido la suerte de poder recorrer diferentes ámbitos de la industria, he estado en temas navales, he estado en bienes de equipo, en petroquímica, offshore, o sea que ha sido una vida intensa y la verdad es que a los que empiezan pues darle ánimos porque es una carrera fabulosa y muy interesante y para mí ha sido muy gratificante. Muchas gracias. A continuación cedo la palabra a Paula, la vocal del Colegio de Ingenieros Industriales en Vigo, que va a dar unas distinciones especiales a las colegiadas
de nuestra delegación. Este año la Junta de la Delegación de Vigo ha querido homenajear a la primera mujer que se colegió en esta ciudad, en el año 1991. Fue interventora de este colegio entre el 93 y el 97. Actualmente desempeña el cargo de gerente en el Hospital de Povisa. Ella fue la pionera y abrió camino a las 75 compañeras que somos ahora en la actualidad. Un aplauso para doña María Luisa Brandt, colegiada número 766. Buenas tardes. Yo simplemente quería dar las gracias porque se hayan acordado de mí. La verdad es que para mí fue una sorpresa cuando me llamó Paula el otro día para decirme que era la primera colegiada, dato que yo desconocía. Yo lo que sabía es que cuando llegué al Colegio de Ingenieros me trataban muy bien. O sea, era una cosa increíble. Enseguida me incorporé a la Junta de Gobierno y en la Junta de Gobierno, no sé si se sigue haciendo, pero nos reuníamos cada semana en un sitio cada mes en un sitio diferente, ¿no? Entonces viajábamos y a mí me trataban como una reina. La verdad es que yo ahí me sentía increíble, decía, esto es increíble. Pero claro, es que era la única y era por sí. Bueno, es la verdad que tiene muy poco mérito, pero es de agradecer que os hayáis acordado de mí. El estar de primera simplemente es un momento temporal que uno no elige, es como si te toca el premio a ser el turista 1 millón, ¿no? Bueno, pues te tocó. Lo que no sé si eso ha abierto camino o no en el colegio, lo que sí espero es que lo abra en mi casa, en mi familia, porque yo procedo de una familia en la que no había antecedentes de ingenieros industriales, pero nos hemos juntado un hermano, mi marido y yo en nuestra generación. Y en la siguiente, mi hijo está empezando a estudiar ahora mismo, y ahora nos acompaña aquí, ingeniería industrial. Y yo le animo porque lo que tiene asegurado, si acaba, es que va a ser, y se colegia, va a ser el primer hijo, el primer colegiado hijo de la primera ingeniera de la delegación. Lo que lleva razón María Luisa es que es verdad que las mujeres nos tratan muy bien en la delegación de Vigo. No sé, espero que en el resto de delegaciones también. Realmente ahora solamente somos un 15% del total y hay muchas que quedan por ahí sin colegiar. Yo os animo a todas. Y bueno, también queremos homenajear la Junta de esta delegación a la mujer que más pisa en la actualidad, doña Clara Cereijo, dedicada al ejercicio libre de la profesión, asociada, y una de las mujeres la que más visa en la delegación de Vigo. Un aplauso para Clara Cereijo, colegiada número 78. Bueno, gracias. Pues nada, damos paso de nuevo a la actuación musical. Bueno, muchas gracias. Voy a cantar las últimas dos canciones. La primera es una versión de un artista que se llama Melody Gardot. La canción se llama Baby I'm a Fool. Y la segunda es un tema propio y bueno, lo presentaré ahora.
was sad to know that this was only words, just a little game to you. Oh, the time I thought I gave you a heart, I thought that I would do the same for you. Tell the truth, I think I should have seen it coming from a mile away. When the words you say are baby, I'm a fool, I think it's cool to fall in love. If I gave a thought a fascination, I would know it wasn't radical. Logic doesn't seem to mind that I am fascinated by the love of her. Still, my heart would benefit from a little tenderness from time to time. But never mind, 'cause baby, I'm a fool, think it's cool to fall in love. Baby, I should hold on just a moment and be sure it's not for vanity. Look me in the eye and tell me love is never based upon insanity. Even when my heart is spinning, every other moment splitting. Kiss me now, don't ask me how, 'cause baby, I'm a fool, think it's cool to fall. And baby, I'm a fool, think it's cool to fall. And I'll never tell if you became a fool and felt in love. Por último voy a cantar un tema propio y se llama Invierno Frío, espero que os guste. Mira hacia atrás, todo pasó, parece mentira, como el tiempo te cambió, esto no lo merezco, y en todo momento fui yo. Y pensar que solías cuidar de mí y que odiabas verme sufrir y ver que ahora nada es igual. Te importa más beber que no verme llorar.
Quizá es mi culpa que mucho te consentí, como los padres a los niños que no quieren aturdir. Pero me he dado cuenta de mi gran error, ni una decepción más, ya aprendí la lección. Si quieres repetir, hazlo, pero sin mí el invierno es frío y triste, y más triste se quedó con todas las promesas que nunca se cumplieron. Ahora miro atrás y tenía razón, la culpa no fue tuya, fui yo la que lo consintió. Muchas gracias, Daniela. A continuación, cedemos la palabra a Carmelo, que dará unas breves palabras. Es un momento agridulce, ¿no?, emotivo. Vamos a dar un reconocimiento a los fallecidos desde la última gala. Ya se ha contado un poco, Roberto, la parte que viene. No queremos que sea una parte triste, queremos que sea así emotiva. Es evidente que lo va a ser. Que es recordar a nuestros compañeros fallecidos en este último año. Más que compañeros, incluso por mi parte, por lo menos, con don Juan Lenciaga, que también fue maestro de parte de nosotros, y don Eduardo Lis. Vamos a ver un vídeo y luego subirán, en este caso, la hija de Juan, Marusa, y nos dará unas palabras Esteban López.
asistir, pero sí que está con nosotros Marusa y Esteban para recoger, creo que están, ¿no? Estáis. Simplemente agradecer al colegio, a las personas que han trabajado para que este acto se celebre, a todos los presentes y sobre todo a Esteban por su generosidad y su amistad con mi padre. Buenas tardes a todos, señores, señoras, autoridades, familia. Estas cuestiones se comienzan, es para mí un honor, y realmente lo es, pero quiero transmitiros también que es una gran emoción compartir hoy con vosotros un recuerdo de mi gran compañero, mi gran amigo durante los últimos 20 años. Voy a hacer una pequeña semblanza, solamente tres pinceladas para esbozar, para fijar el boceto de la personalidad de este compañero. Joan Liceaga era una persona comprometida con el cambio social y tecnológico, una persona comprometida con la sociedad. Dos muestras de este asunto. Él, una vez terminada la carrera, se inicia profesionalmente con un puesto en una gran empresa constructora, una gran empresa industrial en Valencia, con un brillante futuro, con unas responsabilidades importantes y al cabo de un tiempo relativamente corto deja este puesto y retorna a Vigo. Cualquiera podría pensar que, visto así simplemente desde lejos, que podría ser debido a lo mejor a alguna debilidad de carácter, a una capacidad de enfrentarse a las exigencias de un puesto como el que ocupaba. Nada más lejos de la realidad. Cualquiera que conociese, de los que aquí hay, que habrá bastantes como profesor, no puede dudar del carácter firme, reflexivo de Joan Liceaga Galtar. Si Juan eligió ese camino es porque no estaba dispuesto a dar su vida por un sistema económico industrial que rechazaba, que en el que no estaba de acuerdo. Esto también queda reflejado en su vuelta a Vigo, que inmediatamente se incorpora a los movimientos políticos, sociales, que en aquel momento de la época eran muy vivos en Vigo. Inicia también la preparación para incorporarse a la universidad, estudios complementarios, doctorado, etc. Incorporado ya a la universidad, pues puedo decir que la segunda pincelada sería una personalidad innovadora. Innovadora en su didáctica, innovadora en sus clases, no solamente en las clases, sino en el trato con los alumnos y en la relación con el resto del profesorado, etcétera, incorporando nuevos procedimientos que en aquel momento, como tantas otras cosas de las que voy a hacer ahora mención, eran realmente innovadoras, nuevas. Poco a poco se van incorporando a la universidad, ahora hay programas de innovación, etcétera, pero realmente la actitud y la actividad de Juan en ese aspecto fue realmente novedosa. Además, asumió cargos desde los cuales defendió estas posturas en la medida de sus posibilidades y las posibilidades del momento, como ya se ha comentado, vicerrector, director, etcétera, director del Centro de Innovación, director de la Oficina de I+D de la Universidad de Vigo. Entonces, en ello su esfuerzo fue grande para conseguir una universidad y una escuela más ágil, más relacionada sobre todo con la industria. Aquí también es un elemento importante en su vida y en la vida de la universidad. En aquel momento la relación con la industria, voy a decir, era relativamente menuda, pequeña. La industria, digamos, a la universidad nos veía, y a la escuela, en este caso especialmente, nos veía ciertamente de reojo, ¿no? Un poco la imagen general que nos encontramos era, bueno, estos chicos, esta gente que hace unos papelitos para poner por aquí, por las estanterías. Hubo que hacer un esfuerzo grande y profesional para cambiar este tipo de idea. La capacidad de Juan, la capacidad de convencimiento, pero también la capacidad tecnológica, la capacidad de resolución, logró que de esas lluvias, hoy tengamos estos magníficos barros que nos contó nuestro director, de conseguir una acreditación, entre otras cosas, por una muy buena relación con la industria del entorno. Os puedo asegurar que en aquel momento, en los primeros años, no era una actividad fácil y Juan la lideró
con gran entusiasmo. Fruto de ello fueron pues, más de medio centenar de proyectos en colaboración con las empresas, una decena de patentes, varios proyectos europeos, etc. Y mención especial requiere la fundación de la primera spin-off que nació en la Universidad de Vigo, Azteca Ingeniería, y que hoy, pues sin el apoyo, sin la colaboración ya de los seniors socios en aquel momento, sigue con muy buena salud. Y que, por cierto, es soporte, viene a cuento de soporte técnico de la empresa MGI, que hoy ha recibido el galardón del proyecto Fin de Carrera. Bien, estas son dos pinceladas de su vida, y la tercera por la cercanía con la que viví estos años, era reflejar que Juan era una persona tremendamente transversal en sus intereses, en sus conocimientos, de arte, de música especialmente, etc. Pero realmente lo que en estos últimos años más le llenó en su vida fue su producción poética. Primero a tiempo parcial y luego a tiempo completo una vez alcanzada la jubilación administrativa. Fue invitado a los foros importantes para exponer su poesía, y no me cabe duda que ha sido de las cosas que más feliz le han hecho en la vida. Voy a rematar leyendo una entradilla y una poesía de Juan, porque estoy convencido que es lo que más le satisfaría en este momento. Se llama La Expiración, y comienza con una breve nota, como los grandes libros o novelas, que dice: bueno, frase de él, bueno no es ese al que dicen mejor, sino aquel que tiene un don y lo agota. La poesía es esta. La inspiración se alimenta de movilidad y abismos, de huellas del pasado y del futuro, de las cimas ascendidas y de las montañas bajadas, de olvidarse de las ratas que aprendieron a copiar, y altas dosis de cordura irracional, juntándose sin mezclar su sudor al del rebaño, pasar la cinta sin hacer publicidad, no representar jamás el valor que no se tiene, y dosis inoportunas de alta locura, no aterrizar en el cielo sin tener atravesado el infierno, atreverse a presumir sin que se atisbe la soberbia, disparar aunque jamás contra la dignidad. La aspiración baja los años. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, esto se acaba. Muchas gracias a todos, a todas, gracias a los homenajeados, gracias a los patrocinadores, pero la clausura la tiene el decano y el presidente del colegio y de la asociación. Pero antes quiero agradecer su dedicación y su compromiso por este colegio, por nuestro colectivo. Cuando quieras, Oriol, la clausura. Muchas gracias, Roberto, gracias por tus palabras, muchas gracias también a toda la delegación de Vigo, Paula, Carmelo, Víctor, Rodrigo, todos los colegiados que habéis participado en la organización de este evento. Lo dije el año pasado y a riesgo de ser reiterativo, para mí este es sin duda alguna el evento más entrañable que tiene el colegio a lo largo del año. Por un lado no tenemos políticos, lo cual pues, oye, nos deja un poco a veces más tranquilos, y de alguna manera reconocemos a los nuestros, porque creo que también muchos de vosotros lo merecéis. Hemos visto las trayectorias de muchos de los compañeros y realmente me canso de repetirme, pero son el espejo en el que muchos nos miramos, ¿no? Quiero dar también gracias a los patrocinadores. Yo no los voy a citar como Roberto, pero estos son los momentos mágicos de esta gala, es cuando Roberto nos cita a los patrocinadores de los años. Y me gustaría dar las gracias, por supuesto, también a Juan Pardo y a la Escuela de Ingenieros Industriales de Vigo. Juan, hoy eres la única autoridad que invitamos, que lo sepas, sabes que la relación con la escuela es maravillosa, es magnífica, queremos y sabes que toda nuestra voluntad es conservarla. Quiero también darte la enhorabuena por esta acreditación que habéis obtenido. Yo creo que es un orgullo, acreditación de la agencia norteamericana, no me preguntes cómo se llamaba, porque no lo sé. Pero creo que seáis de las tres universidades, las tres escuelas de España, creo que es un orgullo para vosotros. Felicidades también por ese grupo que ha obtenido un premio en Madrid de EDP por proyecto de energías renovables. Yo creo que hay que invitarlos al colegio a que lo presenten, porque seguro que será interesantísimo. Y bueno, yo he venido con un discurso muy breve. Evidentemente de Vigo no voy a hablar, porque de Vigo ya con el discurso que ha dado Roberto, creo que ha mencionado
Vigo 35 veces, creo que han superado el récord del alcalde, que no le hemos invitado hoy, pero no hace falta. Lo digo, Roberto, porque hay elecciones en mayo, pero no digo nada más. Pero sí que voy a hablar de ingenieros industriales. Hoy estamos viviendo una etapa de cambios muy grandes. Estamos hablando todo el día de industria 4.0, de digitalización, de transición energética, de economía circular, etcétera, etcétera. Y realmente creo que en todos estos cambios, que además son unos cambios a nivel global, que son unos cambios que van a una velocidad de vértigo, todos lo veis, creo que los ingenieros industriales tenemos un papel importantísimo, tanto liderando proyectos multidisciplinares en esta transición, como también, por supuesto, liderando cualquier proyecto de cualquiera de las tecnologías. Y tenemos ejemplos entre muchas de estas empresas de robótica colaborativa, de realidad virtual, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, hace unas semanas, en la Noche de la Industria, en Lugo, anunciaba con mucho orgullo que hace recientes fechas el Ministerio de Economía y Empresa nominaba 2 instituciones en Galicia para ser oficinas de transformación digital, y una de ellas, junto a SIME, era este ilustre Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia. Yo creo que esto es una muy buena noticia para nosotros. Yo en Lugo, y lo haré aquí también en Vigo, quería reconocer el enorme trabajo que ha hecho nuestro director de gestión, Pablo Pérez. Yo creo que ya Pablo no quiere ya que lo mencione, pero es la realidad. Es cierto que la Junta de Gobierno hemos tenido nuestro mérito al de alguna manera, crear la estrategia para estar atentos a este tipo de oficinas y de otros proyectos, y creo que de alguna manera este es el camino que tiene que recorrer el colegio en el futuro. Es cierto que el colegio tiene que seguir siendo garante de la profesión, del visado profesional, defender la profesión, pero sí que hay un esfuerzo que hemos hecho en los últimos años, que queremos seguir manteniéndolo. Uno es el ejemplo perfecto de la Oficina de Transformación Digital, pero otro también es la labor de comunicación que queremos hacer del ingenio industrial. Juan, lo comentabas antes perfectamente. Creo que es importantísimo que tanto la escuela como el colegio sigan haciendo una labor de poner el valor, de poner al ingeniero industrial delante de la sociedad. En eso estamos trabajando todos, y así seguiremos, y por supuesto actos como el de esta noche ayudan a hacerlo. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues esto se acabó y ahora empieza el cóctel. Gracias a todos y a todas. Los homenajeados, patrocinadores, esperamos aquí para las fotos. Pablo, por favor, ¿puedes coordinar las fotos? Mira eso. Todo bien, ¿no? Ah, sí, verdad. No.
Yo es que ahora sí hoy en día parece que la calculación de los dos no se sabe ya cuándo se que es una maestra. Pues muy bien. Sí, bueno, porque